La mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 26 de marzo del año 2025. Voy a comentar con usted hoy un tema que empecé a tratar ayer en Platica con Ángel y que tiene que ver con esta copia burda que es el gobierno de la anticientífica, que es una copia burda del gobierno, si es que se le puede llamar así, al desastre que llevó a cabo el bulto López Obrador. Ayer decía, pues, en la parte de la plática que me pude extender, y hoy toco una parte que no toqué ayer de ese tema, y quiero compartirlo con usted hoy. En el México, vamos a decir, moderno, a partir quizá, si no le molestare a usted, desde fines de los años 50 o de principios de los años 60 o quizá con el gobierno de Miguel Alemán en 1946. Era una regla no escrita que el próximo gobierno, el que sustituía al que terminaba su encargo, realizara cambios al menos en la forma de gobernar y en algunos casos también en el fondo de esa gobernación. Miguel Alemán, un hombre corrupto hasta decir basta, como buen jarocho, risueño, acá, etcétera, dejó tal desastre que don Adolfo, veracruzano también, un hombre discreto, honrado, un hombre que calmó las cosas en el país y entregó buenas cuentas a López Mateos. Ruiz Cortines fue un hombre discreto, sereno, frente a aquella exuberancia jarocha de Miguel Alemán. Hubo un cambio que se notó de inmediato. Cuando llega López Mateos, si bien no cayó en los excesos de la cosa frívola de Miguel Alemán, aun cuando López Mateos era mujeriego, igual que lo fue López Portillo, ¿verdad? Pero es el presidente que nos coloca, al menos es el primer intento formal, sistemático, en el mundo. Por eso la raza le decía López Paseos, le decía. Pero era un hombre que hizo obra, consolidó aquel proceso de modernización, coqueteó con la Revolución Cubana. Recordemos que le preguntaron, oiga, ¿y usted es de izquierda? Sí, yo soy de atinada izquierda dentro de la Constitución. Un hombre social con cambios frente a la austeridad y seriedad de don Adolfo Ruiz Cortines. Después de López Mateos viene la dureza, la seriedad, el orden, la disciplina en la cuestión administrativo-financiera con la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz. Un hombre que en lo privado era dicharachero, contaba chistes, pero en la cosa pública era un hombre serio, duro, buen orador. Y si no hubiese sido por el pésimo manejo y por las intrigas palaciegas con miras a la sucesión presidencial en 1968, habría terminado un excelente gobierno, entregando un país no solo en paz, sino además con crecimiento y con unas finanzas públicas de primer nivel. Después llega, de Díaz Ordaz llega Echeverría, y aquello fue un cambio radical. Díaz Ordaz era un hombre discreto, callado, como lo fue en gobernación, y llegó aquel vendaval, aquel huracán de la verborrea echeverrista. Las condiciones quizá lo ameritaban, ¿verdad? Vino el despilfarro al elevar la deuda externa de 5,000 a 20,000
millones de dólares, pero hubo obra educativa, se elevaron los presupuestos de las instituciones de educación superior, etcétera, etcétera. Se dilapidaron recursos, hubo una buena dosis de corrupción, pero entregó el gobierno y al país en paz a José López Portillo. Y aquello fue la frivolidad, a sabiendas de que había un gigantesco yacimiento, un giga yacimiento petrolero, y elevó la deuda externa de 20,000 millones de dólares a prácticamente 80,000, dejando el país sumido en una gran crisis que le toca a Miguel de la Madrid enfrentar. Entonces, de esos 12 años de la famosa docena trágica, llega Miguel de la Madrid, una especie de Ruiz Cortines, mesura, tranquilidad y orden en la cuestión financiera o de las finanzas públicas. Y así podría seguirles a ustedes con los siguientes gobiernos. El contraste, Salinas, aquella cosa de la apertura, la incorporación a la globalidad, etcétera. Pero cada presidente tuvo su estilo, le implantó o le imprimió a su gobierno su sello personal. Como diría don Daniel Cosío Villegas, su estilo personal de gobernar. En algunos casos para bien, otros para mal y en otros más o menos. Pero los ciudadanos, la sociedad mexicana sabía, esperaba que el próximo gobernante tendría modos diferentes al que se iba. Y esa era una regla no escrita del sistema político mexicano. Pero llegamos hoy a una situación que raya en lo dramático. La tragedia del bulto, ese rompimiento con lo institucional y ese intento fallido, porque además es imposible regresar al pasado, lejos de que el gobierno actual, el de la anticientífica, iniciara un cambio para poner orden y estabilizar el país y reducir los efectos de aquella tragedia, continúa de manera mecánica aplicando aquel libreto. Esto, aparte de la opresión ideológica del titiritero sobre la anticientífica, tiene una parte de la explicación en otro aspecto. La falta de inventiva de esta señora, su incapacidad para discurrir nuevas formas, para gobernar de manera diferente a aquel cacique pueblerino, y los que la rodean están igual o peor que ella. Este gobierno está integrado, empezando por la anticientífica, no solo por personas con una capacidad nula, ínfima, para la invención, para cambiar, para buscar nuevas formas de gobernar frente a la tragedia del bulto. Pero no para la tragedia ahí, sino que las personas que selecciona son más limitadas que ella, pero también cobardes al extremo. Porque en vez de tirarle la chamba ante los insultos, las ofensas, los gritos, las mentadas, cuando los regaña, y aquellos se quedan callados, cobardes, culiempinados ahí. Entonces dice uno, esto es lo mismo que aquello, pero peor. Qué tragedia doble para el país. La que construyó a ciencia y paciencia y con un celo digno de mejor causa López Obrador, esta mujer copia todo aquello, continúa con eso y lo empeora. Doble tragedia para este país. A ver usted, y apenas llevamos menos de 6 meses. Espérese que llegue
septiembre, cuando tengan que presentar el paquete económico. No estoy hablando del segundo, tercero, cuarto año, no. En septiembre, cuando el 8 de septiembre venza el plazo y este aldeano secretario burócrata de tercera que pusieron ahí en Hacienda presente el paquete económico ante la Cámara de Diputados. Y ahí van a ir los criterios generales de política económica. ¿Y cómo nos vamos a reír? Por las mentiras, las exageraciones que van a poner en blanco y negro. Pero en fin, ustedes votaron por ella. 36 millones de los casi 100 millones le dieron su voto a esta inepta, incapaz de llevar a cabo una gobernación al menos diferente. Y así nos va a ir. Muchas gracias por su atención y lo espero mañana jueves aquí en este canal de Ángel en YouTube. Y no se olvide que mañana jueves tenemos plática entre dos. Le aseguro que va a estar interesante. Gracias por su presencia. Adiós.